permanecer de pie y vamos a hablar una vez más. Jesús, ahora cuando contemplamos lo que mostraste a Juan acerca del fin del mundo y la realidad de tu ira contra los que te rechazan, también ayúdanos a entender que tú sabes salvar a los que claman a ti y se refugian en ti. Pues esos son temas serios y difíciles para nosotros, pero quieres prepararnos para que terminemos bien. Ayúdanos ahora a entender lo que quieres enseñarnos de Apocalipsis. En tu santo nombre, Jesús, decimos esto. Amén. Pues vamos a tomar nuestros asientos y vamos a ir a Apocalipsis, pero primero quiero que busquemos el libro de Génesis, Génesis 2, de hecho. Vamos a abrirnos en Biblia. El primer libro de la Biblia es Génesis. Nos vamos primero en el primer libro y después en el último libro. Para los que no han estado con nosotros, los que están visitando o los que están aquí por la primera vez, bienvenidos. Estamos en un estudio de Apocalipsis. Hoy nos toca capítulo 6, pero vamos a comenzar primero en Génesis, el libro de Génesis, en página 2 de la Biblia. Página 2 de la Biblia. Vamos a leer unos versículos de capítulo 2 y otros de capítulo 3. Antes de leer, una pregunta. Cuando tú tienes que tomar una decisión importante, y si tienes preguntas acerca de la decisión que tienes que tomar, ¿qué quieres? ¿Quieres que te digan la verdad? ¿O quieres que te digan mentiras? Un ejemplo, por ejemplo, si estás pensando en venir a Canadá y estás hablando con un amigo que ya ha trabajado por años en Canadá, y le dices, dame un consejo, ¿cómo es ir a vivir en Canadá? ¿Cómo va a ser el trabajo, la vida? Lógico, quieres que te diga la verdad. Quieres que explique en realidad lo que está por venir. ¿Por qué? Porque quieres prepararte. Así es para cualquier cosa importante realmente en la vida. La mayoría de nosotros queremos saber las buenas y las malas noticias, ¿no? Queremos saber la realidad. Y si alguien lo pinta muy bonito y no es bonito, sentimos engañados, ¿no? Y con razón. ¿Qué de la vida? ¿Has tenido sorpresas en tu vida? Donde dices, no sabía que la vida iba a ser así. No sabía que mi vida iba a ser así. A veces tenemos esas preguntas. Hay uno que nunca nos miente, que es Dios. Y el propósito de toda la Biblia realmente es para prepararnos. Y los temas de hoy están en la Biblia porque Dios quiere prepararnos para cosas importantes. No solamente en esta vida, sino también por toda la eternidad. Prácticamente es así para decir, no hubo sorpresas en mi vida, porque Dios me ha preparado. Ese es el punto, ¿no? Quiero que veamos aquí Génesis 2. En versículo 15, Dios está hablando aquí, describiendo el paraíso. Es algo muy familiar a la mayoría de nosotros. Versículo 15, es página 3 de hecho. Página 3, versículo 15, donde dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en ¿el qué? El jardín del Edén, para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás ¿qué? El día que de él comas, ¿qué? Ciertamente morirás. Él dice ahí, tal vez mueras. No, dice, ciertamente. ¿Dios es mentiroso? ¿Dios engaña a la gente? ¿Dios prepara a la gente? Sí. ¿Dios dice la verdad a la gente? Sí.
Mira el capítulo que sigue, capítulo 3, versículo 1 dice: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario, ¿qué? Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Entonces lo que él dijo ahí es la verdad con una mentira. La verdad es que llegaron a conocer el bien y el mal. La mentira fue eso de la muerte. Y como decimos en estos días, hemos tocado mucho este tema. Pero ahora vamos al libro de Apocalipsis, que quiero que vean la realidad de lo que Dios dijo. Que Dios es el que siempre dice la verdad y el enemigo es el que miente. Vamos ahora, estamos en capítulo 6, página 1289, casi donde termina la Biblia. Para los que no conocen, el autor de este libro es Juan. El autor verdadero es Dios. Pero Dios le mostró a Juan el apóstol una visión. Cuando estaba como prisionero en una isla y en el mar Mediterráneo, por creer en Cristo, estaba ahí en esa isla como prisionero. Y Dios le dijo: Juan, te voy a mostrar ciertas cosas y necesitas escribir lo que te muestro. Y así es como nos llegó este libro. Precisamente así es como nos llegó este libro. La semana pasada, o las últimas 2 semanas, hemos leído y estudiado cosas súper emocionantes. Cuando Jesús le dijo a Juan, Juan, ¿quieres subir al cielo para ver lo que está pasando en el cielo? y lógico, subió y Dios le dio ojos para ver lo que pasa. Y vio el trono de Dios, vio a 24 ancianos alrededor de su trono, vio a 4 seres vivientes con 6 alas cubiertos con ojos diferentes. Vio también la semana pasada millares y millares de ángeles cantando, y también personas de todas las naciones y razas del mundo alrededor del trono. Vio muchas cosas. La semana pasada en particular vio que Dios tenía en su mano un rollo, que es el plan que Dios tiene para el mundo, las cosas que vamos a vivir en este mundo. Y al principio Juan lloraba porque decía: ¿quién es digno de abrir el rollo y romper 7 sellos? Y como pueden ver aquí en la foto, es como un rollo con sellos de cera que están allá. Y lloraba porque decía que nadie podía, que nadie estaba digno de romper los sellos, hasta cuando apareció Jesús. Y decíamos: Jesús es el que tiene la autoridad, y Jesús tiene el poder, es digno de llevar a cabo el plan de Dios para este mundo. Dios está en control. Hay un Dios que tiene un plan, y Jesús es el que llevará a cabo el plan. Pero así terminamos la semana pasada. Simplemente la canción que todos estaban cantando al Cordero de Dios, a Jesús, diciendo: digno es el Cordero, que los 24 ancianos, que los seres vivientes, que los ángeles, que toda la creación cantando al Cordero que es digno de romper los sellos y llevar a cabo lo que estaba escrito. Ahora hoy comenzamos con los sellos y lo que significan los sellos. Hoy vamos a leer sobre todo de 6 sellos, y capítulo 6, versículo 1, en página 1289. Dice: vi cuando el Cordero rompió el primero de los 7 ¿qué? Sellos. Y oí a uno de los 4 seres vivientes que gritaba con voz de trueno: ven. Y miré, y apareció un caballo ¿qué? Blanco. El jinete llevaba un arco y se le dio una corona, y salió como ¿qué? Como vencedor para seguir ¿qué? Venciendo.
Entonces, lo primero que está pasando aquí, estamos viendo que cuando se abren y se rompen esos primeros sellos, se trata del castigo de Dios para este mundo. Y lo primero que sale es un caballo, en este caso es un caballo blanco, y el jinete representa en este caso las guerras que hay en este mundo. Algunos de nosotros han vivido guerras. Mi papá de niño nació en Holanda cuando estaban bajo el poder de Hitler. Y fue algo muy difícil. De hecho, por eso está aquí en Canadá mi familia. Porque perdieron la casa, eran pescadores por siglos y se perdió todo. Y por eso después de la guerra llegaron a Canadá. Vivir una guerra es algo muy difícil. Desde prácticamente los tiempos de Adán y Eva, cuando se formaron las primeras naciones del mundo, siempre ha habido guerras. La Biblia está lleno de guerras, historias de guerras. Leí en Google hoy mismo 125 guerras oficiales. No estamos hablando de conflictos armados, pero de guerras en el mundo, no solamente lo de Ucrania, pero hoy mismo 125 guerras. Esos sellos en parte es de lo que está por venir, pero también describe lo presente, lo que está pasando en nuestro mundo, y esto es lo que se vive en muchos países. Entonces, el primero, el caballo negro, se trata de guerras. Número 3, versículo 3. Cuando el cordero rompió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que gritaba: ven. Y en eso salió otro ¿qué? Caballo. ¿De color qué? Rojo, encendido. Al jinete se le entregó una gran espada y se le permitió quitar la ¿qué? La paz de la tierra. Y hacer que sus habitantes ¿qué? Se mataron unos a otros. No vemos esto en nuestro mundo ahora. Ayer lo que pasó con el expresidente Trump. Alguien lo quería matar. Pero eso es solamente una persona y es una gran noticia. Pero México, ¿cuántos candidatos políticos no fueron matados este año? ¿Verdad? Dijeron que en el año 2023, en violencia en México, 45,000 personas. 45,000 personas de cifras oficiales, aparte de los que no contaron, ¿verdad? Y escuchamos esos números y decimos que es mucha gente. Pero pensando en la violencia, no sentimos lo horrible que es cuando es un conocido, cuando es un familiar, cuando se trata de un amigo, cuando es algo así tan personal. Eso es resultado del pecado. Versículo 5. Cuando el cordero rompió el tercer sello, oí al tercero de los seres vivientes que gritaba: ven. Miré y apareció un caballo ¿qué? Negro. El jinete tenía una balanza en la mano y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 1 kilo de ¿qué? De trigo. O 3 kilos de ¿qué? De cebada. Por el salario de ¿qué? De un día. Pero no afectes el precio del aceite y del ¿qué? Entonces, ¿de qué se trata esto? Eso se trata de que los precios de la comida van a subir. Que va a haber inflación, la famosa inflación que realmente estamos viendo y viviendo, ¿no es cierto? Imagínate trabajar un día por 1 kilo de trigo, es lo que dice aquí. Todo tu salario es simplemente por 1 kilo de trigo. Pues no estoy seguro ahorita en México o en Guatemala en cuanto salga 1 kilo de pesos, 1 kilo un kilo de tortillas o 1 kilo de huevos. Pero los precios en todo han subido demasiado, ¿no es cierto? Inflación en el mundo, es decir, va a haber pobreza, de eso está hablando. Va a haber gente que no puede realmente comprar porque no tienen dinero suficiente. Es interesante, dice aquí: pero no afectes el precio del aceite y del vino. Algunas de las personas, los expertos que producen los comentarios en la Biblia, dicen que tal vez eso se refiera al hecho de que no va a ser parejo. Aceite en aquellos tiempos era algo que usaban los ricos y el vino también.
Es decir, cuando hay inflación, tal vez ciertas personas no lo van a sentir tanto, pero los pobres lo van a sentir un poco más. Que realmente es algo que se vive y se ve ahora en Canadá también. Uno dice, pues en Canadá todos tienen dinero. Pues en parte sí, pero en parte hay muchos que ahora su canasto básico está reducido. No están comprando lo que antes compraban. Hay otras personas que tienen mucho dinero y no les afecta nada. Y lo mismo pasa en México, lo mismo pasa en Guatemala. Los que vienen de Honduras aquí hoy saben que lo mismo pasa. Hay ciertas personas, los de escasos, de recursos escasos, cuando suben los precios, eso afecta a esas clases de personas más que los que sí tienen dinero. Así que aquí está hablando de esto. Versículo 7. Cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que gritaba, ven. Miré y apareció un caballo, ¿qué? Amarillento. El jinete se llamaba Muerte y el infierno lo seguía de cerca y se les otorgó poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar por medio de la ¿qué? Espada, ¿el qué? El hambre, las ¿qué? Epidemias y las ¿qué? Las fieras de la tierra. Aquí está hablando otra vez de maneras de morir. Dicen que hay 1000 maneras de morir. Aquí está hablando de algunas maneras más. Hablemos nada más acerca de las epidemias o pandemias. Hace 5 años, ¿cuántos de nosotros entendíamos realmente esta palabra pandemia? ¿Y ahora? ¿Cuántas personas fallecieron de COVID en el mundo? Dicen 7 millones. Personas que han estado aquí con nosotros los domingos se murieron, ya no están en este mundo. Y eso es la epidemia o la pandemia de COVID. 7 millones realmente no es nada. Hace 100 años fue la epidemia de la influenza. 50 millones se murieron alrededor del mundo en esa epidemia. Hace 400 años, en Europa, la epidemia de la muerte negra. Dicen que 50% de la población de Europa se murió. La mitad. ¿Qué es lo que la Biblia nos está diciendo? ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Dios está preparando al mundo para decir, la paga del pecado es la muerte. A veces nos sorprende, vivimos esto. Es cosa terrible vivir una guerra. A veces decimos, Dios, ¿cómo es que tú permites esto? Cuando a ti te toca no tener comida suficiente. Dios, ¿por qué? Cuando es alguien de tu familia que se muere de COVID, duele. Y uno dice, Dios, ¿qué es lo que está pasando? Y Dios está diciendo, mira, todo esto está escrito. Que desde que entró el pecado en el mundo, esas son las cosas que tenemos que vivir. Cristianos o no cristianos, los que están en los caminos de Cristo, los que están afuera de los caminos de Cristo. Esto afecta a todas las personas del mundo. Todos los seres humanos estamos bajo esto del pecado y nos afecta a cada uno de nosotros. Y Dios dice todo esto para prepararnos, para que no nos llegue de sorpresa cuando lo vivimos. Y en mi vida, yo me acuerdo, estamos como familia viviendo una prueba difícil. Algunos de ustedes se acuerdan de la prueba. Y fue difícil para nuestra familia aceptar esto. Y hablaba con mi hermana mayor y ella me dijo, Wilfredo, en vez de preguntar, ¿por qué nosotros? ¿Por qué nuestra familia? Mejor decir, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si Dios permite enfermedades en las familias de otras personas, ¿por qué no en tu familia? Porque eso es parte de la experiencia humana. Porque todos vivimos los efectos del pecado. Dios no nos miente, Dios nos prepara. Es el enemigo quien nos miente. El enemigo es quien dijo a Adán y Eva, no pasa nada. No morirán, dijo. Y los primeros 4 sellos de lo que estamos viendo aquí, simplemente está hablando de esto. Va a haber muerte por muchas maneras diferentes, pero va a haber problemas en este mundo. Y Dios lo dice para prepararnos para que no nos llegue de sorpresa. Versículo 9 habla de otra cosa, pero también difícil.
Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el ¿qué? El martirio por causa de ¿qué? De la palabra de Dios y por mantenerse ¿qué? Fieles en su testimonio. Es decir, esas son las personas que por creer en Cristo y seguir a Cristo fueron matados. Y seguro en un momento clamaron a Jesús: Jesús, sálvanos, rescátanos. Y Jesús siempre había dicho a sus seguidores: si me siguen, no va a ser fácil. Mis seguidores tienen que esperar que en algunos casos los van a matar. Y sí es cierto. Versículo 10 es interesante. Dice, gritaban a gran voz. Las almas están diciendo. Gritaban a gran voz: ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin qué? Juzgar a los habitantes de la tierra y sin qué? Vengar nuestra qué. Miren, muchos de ustedes conocen lo que es sufrir injusticias, porque lo han vivido, lo han visto. En países donde los jueces son comprados, los policías son corruptos. Es horrible. Y lo que está pasando aquí, las almas de los que han sufrido la muerte por su fe en Cristo están clamando a Dios y diciendo: Dios, derramaron nuestra sangre por seguirte. Eso no es justo. Eso no es bueno. ¿Hasta cuándo vas a permitir que la maldad siga en la tierra, en el mundo? No sé si tú has clamado lo mismo a Dios. Y quiero que vean, porque a veces sentimos: estoy clamando a Dios pero no me escucha. Estoy clamando a Dios y no me responde. Pero aquí dice que Dios sí. ¿Hasta cuándo, soberano Señor? Porque es cierto, Él está sobre todas las cosas. Tú que eres santo, no toleras lo que no es santo. Y verás, tú no nos mientes. Seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte. Y versículo 11 tiene una respuesta. Porque Dios sí contesta. Es otra promesa de los sellos. Dios sí nos dice lo que está por venir, pero Dios también dice que contesta las oraciones. Entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas y se les dijo que esperaban ¿qué? Un poco más, hasta que se completara el ¿qué? El número de sus ¿qué? Consiervos y hermanos que iban a sufrir el ¿qué? El martirio como ellos. Es decir, Jesús les dijo: sí, voy a poner un pin, un stop a todo esto. Sí, vendrá el día, pero el día no es hoy. Y hay otros seres humanos en el mundo que van a sufrir el martirio. Mira, Juan mismo estaba enfrentando la muerte y recibió esto. Eso seguro fue una de las preguntas que tenía él. ¿Cuántos en su tiempo no estaban viviendo la muerte a manos del Imperio Romano? Y tenían esa pregunta: ¿quién está en control, Dios? ¿El César o tú? Y a veces no tenemos la misma pregunta. Dios, ¿quién está en control de nuestro planeta? ¿Qué es lo que está pasando en nuestro tiempo? Y si hablamos de los martirios, aquí Dios nos dice: pobre de ustedes por seguir creyendo en mí. Tal vez tengo que morir, pobre de ustedes. No. Dice: hay que seguirme, porque yo les voy a dar vida eterna. Soy digno hasta de su muerte. Y esta carta se leía en las iglesias en aquellos tiempos. Y se lee en nuestros tiempos también. Dicen que los últimos 100 años ha sido uno de los 100 años con más sangre derramada de cristianos, los que siguen a Cristo, que en otros siglos. Ustedes saben que hace poco mi esposa y yo fuimos a Inglaterra. Quiero que vean lo que está aquí, este monumento. Esas personas que están aquí, imágenes de unos hombres que vivían, son los que tradujeron la Biblia al inglés. Y en ese mismo lugar fueron quemados vivos. Mártires. Porque dijeron: esta vida no es nada. La vida eterna vale mucho más.
Sharon y yo comimos en una plaza. En esta plaza, eso es Escocia. Hace como 300 años, 400 años, uno de los reyes de Inglaterra dijo: yo soy la cabeza de la iglesia. Y en Escocia, muchas personas dijeron: esto nunca puede ser. La iglesia solo tiene una sola cabeza y no es el rey de Inglaterra, es Dios. Y firmaron un pacto con sus nombres. Dios es el rey de la iglesia, no es el rey de Inglaterra. Y mandó a sus soldados a Escocia para buscar a esas personas que habían firmado el pacto, y los mataron en sangre fría. 18,000 personas fueron matadas en Escocia en ese tiempo. Donde comimos en este lugar, ahorcaron a 100 de ellos, la mayoría jóvenes. He leído historias en Nigeria en este año 2024, donde muchos han dado sus vidas por creer en Cristo. Este hombre sobrevivió, es uno de los sobrevivientes de un ataque, pero muchos han muerto ahí en este año. Y su sangre clama por la justicia, porque hay injusticias en este mundo. Pero Dios está preparando aquí a las personas en los tiempos de Juan, a los tiempos que han vivido en los últimos 2000 años, y a nosotros. No debe de sorprendernos si tenemos que sufrir por el nombre de Cristo. Definitivamente burlas, pero en muchos países significa la muerte hasta la fecha. Pero también estos sellos hablan de la justicia del Cordero. Cuando pensamos en el Cordero Jesús, normalmente solo pensamos en el niño Jesús sonriente, o en un Jesús que perdona. Pero como siempre decimos, con Dios hay un límite. Jesús es el Salvador del mundo. Los que se arrepienten de sus pecados y se refugian en Él, los perdona. Por eso vino. Pero eso solo por un tiempo. Y lo que vamos a leer ahora es algo serio. Versículo 12. Vi que el Cordero rompió ¿el qué? El sexto sello. Y se produjo un gran ¿qué? Terremoto. El sol se oscureció como si se hubiera vestido de luto. La luna entera se tornó roja como la sangre, y las estrellas del firmamento cayeron sobre la tierra, como caen los higos verdes de la higuera sacudida por el vendaval. El firmamento desapareció como cuando se enrolla un pergamino, y todas las montañas y las islas fueron removidas de su lugar. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando del fin del mundo. Está hablando del fin de este planeta. Jesús estuvo presente ahí cuando se hizo. A través de Él fue formado ese mundo, esa tierra. Pero Él también es el que pone fin de todo. Y versículo 15 dice: los reyes de la tierra. Aquí está hablando de los que no han creído en Cristo. Los reyes de la tierra, los magnates, los jefes ¿qué? Militares. ¿Los quién? Los ricos, los poderosos y todos los demás, esclavos y libres, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montanes. Es decir, toda la humanidad. Poderoso, humilde. Rico, pobre. Es decir, todos los que no habían creído en Cristo. Versículo 16. Todos gritaban a las montañas y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ¿qué? De la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día del ¿qué? El castigo. Dios no miente. El enemigo miente. Pero Dios dice que Él es paciente, es lleno de amor, es lleno de misericordia.
Pero llegará el último día. Y todos los que no se han arrepentido verán la ira del Cordero. Una buena pregunta es, ¿quién podrá estar de pie en medio de todo esto? Versículo 17 termina diciendo esto. Dice, porque ha llegado el gran día del castigo. Y dice, ¿quién podrá qué? Mantenerse. ¿Quién? Tú, yo. Algún día estaremos allá. Podremos mantenernos en pie delante del Cordero. Si tenemos una mancha, por más pequeña que sea, no podremos. ¿Cuáles son tus manchas? ¿Cuáles son tus pecados? Pues hay la manera de estar en pie. Si es que Jesús te ha perdonado. Capítulo 7, no vamos a hablar de esto, pero el punto del capítulo 7 es que Jesús sabe salvar a los suyos. Habla de 140,000 sellados. La semana que viene vamos a hablar de esto. El propósito del capítulo 7 es decir, Jesús tiene sellado a los suyos. Es decir, ellos sí se mantendrán en pie delante de la ira del Cordero y nadie más. Solo los perdonados, solo los que se han arrepentido. Entonces, viendo todo lo que hemos estudiado hoy, lo que quiero que veamos es esto. El enemigo sigue mintiéndonos, ¿no es cierto? El enemigo siempre dice a nosotros, no hay ningún Dios. Podemos seguir viviendo nuestras vidas como normal. Dios es un Dios de amor que perdona a todos. Hay un cielo para todo el mundo. Todo ser humano que haya muerto está en el cielo, no pasa nada. Arrepiéntete mañana. Hoy no, disfruta de hoy. Déjalo para otro día. Esas son las mentiras del enemigo. El enemigo que dijo no hay muerte. Y mintió. Y miente todavía. Eso está escrito porque Dios no quiere que nos perdamos. Quiere darnos vida eterna en su Hijo Jesús. Y te pregunto hoy, ¿has ido a Jesús tú? ¿Has hablado con Jesús tú? Necesitas ver el amor de Dios en esto, de prepararnos. Imagínate llegar al último día de tu vida y decir, pero Dios, no me dijiste que hay salvación. Aquí estás hoy y te está diciendo, hay salvación en Jesús. Tú tienes la salvación. Y si las cosas van a terminar así, ¿qué de tus hijos? ¿Qué de tu familia? ¿Qué de tu esposa, de tu esposo, de tus hermanos, de tus amigos? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que hablar con ellos. En los aviones cuando vuelas, dicen, en el caso de emergencia, hay que bajar la mascarilla y ponerte tu oxígeno primero. Primero a ti y después ayudar a otros. Es lo mismo con la salvación. Tú vas con Jesús primero y después hablas con todos los demás. Todos hemos visto las películas de Apocalipsis, cuando se termina el mundo, ¿no? Siempre se trata de una o dos personas que están convencidos que el mundo se va a acabar y andan para arriba, para abajo tratando de convencer a la gente y pocos lo creen, ¿verdad? Y la mayoría perecen. Así la mayoría de las películas del fin del mundo, así son. Pero tienen algo de la verdad. Porque Dios nos dice aquí, el que no nos miente. ¿Sientes la urgencia de la ira del Cordero contra el pecado? ¿Y los que lo rechazan? Los que rechazan al Cordero van a sentir la ira de Dios. Tú, si no estás en Cristo, vas a sentir la ira del Cordero contra tus pecados. Eso es la urgencia. Pero gracias a Dios, tenemos un Dios que quiere decirnos de antemano y prepararnos. Entonces siento que debemos terminar
con agradecimiento. Yo estoy muy agradecido con Dios por darnos esto y decirnos esto. Así es nuestro Dios, tan bueno con nosotros. ¿Le has dicho, gracias Dios, por mostrarme a mí esto, por enseñarme a mí esto? Me estás mostrando lo que está por venir. Gracias. Vamos a terminar con esto. Jesús, venimos hoy en tu presencia y te doy las gracias por prepararnos. Nos dices lo que va a pasar. No nos mientes, no nos engañas. Son cosas serias. Danos comprensión. Ayúdanos a sentir la urgencia también para hablar con otros. Vecinos, hijos, padres. Prepáranos, te pido, en el santo nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a cantar número 344. 344. Yo sé a quién he creído. 344. Vamos a poner el pie para cantar esta canción. 344.